Ok, este capítulo es el capítulo número 34, que se llama Naturaleza de la Luz y óptica geométrica, ¿verdad? Ya veníamos viendo toda la parte de magnetismo, electromagnetismo en los capítulos anteriores. Ya ahorita lo que vamos a hacer es pasar a la parte de óptica. Vamos a considerar, ¿verdad? Porque primero que todo, en el video anterior, ¿verdad? En el de ondas electromagnéticas, nosotros establecimos que la luz es una onda electromagnética, ¿verdad? Nosotros podemos tratar la luz como onda, ¿ok? Después de que se empezó a estudiar la luz, primero Maxwell, ¿verdad? En 1873, la describe como una onda, ¿ok? Como una onda electromagnética. Tiempo después, Albert Einstein en 1905 descubre que la luz también tiene un comportamiento de partícula. ¿Okay? Por eso es que no sé si ustedes han visto como los memes o los chistes que hacen, porque la luz tiene dualidad. Puede ser onda o puede ser partícula. Entonces, principalmente ahorita vamos a considerar que la luz, por ejemplo, es como un rayo, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar un poco más y que se comporta como una onda. Más adelante van a ver ustedes que vamos también a ver la luz como partícula. Pero básicamente eso es como lo que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Que la luz tiene dualidad. Ok, en 1629, bueno, cuando nace Christian Huygens, él es un físico y astrónomo holandés, ¿verdad? Su vida se dedicó a la física. Huygens, él consideraba que la luz consistía en un tipo de movimiento vibratorio que se dispersa y produce la sensación de luz cuando incide en los ojos. Con base a esa teoría, dedujo las leyes de reflexión y refracción y explicó el fenómeno de doble refracción. ¿Okay? Estos fenómenos son los que vamos a explicar en este capítulo y de hecho ustedes viven su vida cotidiana rodeados de este tipo de fenómenos, ¿verdad? Además, bueno, se había demostrado, y bueno, ustedes lo vieron en el capítulo 33, que la luz se desplaza a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Esta velocidad siempre se denota con una C minúscula. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a hablar de la aproximación de un rayo en óptica geométrica. ¿Ok? Entonces, en el campo de la óptica geométrica abarca el estudio de la propagación de la luz a partir del supuesto de que la luz se desplaza en una dirección fija y en línea recta. ¿Ok? Como lo tenemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Esto que tenemos acá es lo que nosotros llamamos rayos. ¿Ok? Son estas líneas que pasan por los frentes de onda. Entonces, la aproximación de un rayo es que los rayos de una onda determinada son líneas rectas perpendiculares a los frentes de onda. ¿Y qué es un frente de onda? Es el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una cantidad física asociada a la onda es la misma. O sea, todos estos. Pueden ser así, ¿verdad? Verticales, o pueden ser en forma redondeada, bueno, como circulares, ¿verdad? Ahora, en este capítulo y en el capítulo 35 utilizaremos la aproximación de un rayo y la suposición de que lambda es mucho menor que D. D va a ser una abertura, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar cuál. Entonces voy a pasarme, me avisan si ven la pantalla que les voy a compartir. Denme un momento. Deme un momento, voy a pausar esto. Este es una aplicación, no sé cómo están ustedes llevando los laboratorios de física 3 o si están llevando el de física 2, pero esta aplicación la utilizamos mucho en la parte de laboratorios de física 1, ¿verdad? Ahora que con todo lo de la pandemia. Entonces vamos a utilizar
Me avisan si están viendo la pantalla. Es que no sé si la están viendo. Sí, profe. Ok. Vean que yo tengo aquí un haz. Entonces, yo voy a poner ahí que sea una fuente que me genere luz. ¿Ok? Recuerden que yo les dije que en este capítulo vamos a considerar que la longitud de onda es mucho mayor que la distancia, digamos, del obstáculo donde se vaya a ver la luz. Bueno, donde se vaya a desplazar la luz, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo que nuestra apertura más bien sea muy, muy, muy grande con respecto a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vean, aquí donde dice la frecuencia, recuerden que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y la frecuencia está relacionada generalmente con los colores. Si ustedes ya vieron lo del capítulo 33, van a estar familiarizados con eso. Entonces yo voy a elegir un color estándar que siempre se utiliza para los láseres o así, que es el verde. También se puede utilizar el rojo, no importa. Ahora, vean que yo voy a empezar a ver el patrón. Esto que ustedes ven acá son los frentes de onda. Los rayos se mueven en esta dirección, perpendicular a esos frentes de onda. ¿Ok? Vean que cuando pasa por el obstáculo, de hecho no hay tanta modificación en los frentes de onda cuando ya pasa el obstáculo, ¿verdad? Que eso es lo que se quiere para estos capítulos. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos esto muy pequeño? Vean que conforme yo voy reduciendo el tamaño, ven que la onda empieza a convertirse como si fuera una fuente puntual. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no sé si, no sé, han ido a un río y tiran una piedra y ven ese patrón en el agua. Eso es lo que vamos a estudiar después cuando veamos la parte de óptica física. ¿Ok? Pero principalmente, por eso es que les estoy diciendo esto, lo vamos a considerar para valores de esta separación de mucho, mucho mayores que la longitud de onda. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que casi que los frentes de onda van a llegar a como, o sea, como iniciaron, así van a terminar. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Sí. Ok. Sí, profe. Ahora voy a pasarme otra vez a la presentación. Entonces, ya cuando vimos esto, vamos a hablar un poco del modelo de análisis de la onda bajo dos procesos. Bueno, bajo dos fenómenos más bien. Reflexión y refracción. ¿Okay? Que eso fue lo que les mencioné que mencionó Huygens. ¿Okay? El primero es la onda bajo reflexión. ¿Okay? Entonces, las ondas de luz reflejadas pueden estar en direcciones distintas de la dirección de las ondas incidentes. ¿Okay? ¿Qué saben ustedes qué es reflexión? Por ejemplo, no sé si alguno alguna vez ha tenido, antes vendían unos láseres que valían como 100 colones o valen 500 colones, así donde los chinos, que es un láser chiquitito que alumbra rojo. Si ustedes tal vez eran muy curiosos, no sé si alguna vez lo hicieron y alumbraron un espejo. Entonces, cuando ustedes alumbraban el espejo, la luz se reflejaba. ¿Ok? Entonces, digamos, si ustedes estaban apuntando el espejo, de hecho tenían que tener mucho cuidado porque podían alumbrarse los ojos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con la reflexión. ¿Ok? Tenemos una superficie que lo que hace es reflejarnos, valga la redundancia, la luz. ¿Ok? Hay dos tipos de superficies que podemos tener cuando ocurre la reflexión. Está la reflexión especular, que es cuando la luz, ¿verdad?, pasa por una superficie lisa. ¿Ok? Vean que cuando es lisa, o sea, no tiene imperfecciones, los rayos se reflejan con el mismo ángulo. ¿Lo ven? Todos los rayos se reflejan con el mismo ángulo. Cuando tenemos una reflexión difusa, o sea, que la superficie es rugosa, vean que todos los rayos salen a diferentes ángulos. ¿Ok? Principalmente nosotros
en este curso vamos a utilizar reflexión especular, ¿verdad? Porque no tiene sentido estar utilizando reflexión difusa. Pero para que sepan que existen ambas, ¿ok? Ahora, digamos que yo tengo un rayo y ahí abajo lo que tengo es un espejo, ¿ok? Entonces, cuando yo tiro mi rayo, que es este rayo que está acá, que dice rayo incidente, él se va a reflejar, ¿ok? Ese rayo se va a llamar rayo reflejado, ¿verdad? De hecho, es muy intuitivo. Recuerden que esta línea que está acá punteada es la línea que se llama normal. De hecho, es algo muy parecido a la normal que ustedes veían en física 1. ¿Okay? Entonces, cuando un rayo incide, los ángulos siempre se van a medir con respecto a la normal. Un error muy común de las personas es que cuando les dan un ángulo piensan que es este ángulo de acá. No, siempre les va, o sea, si el problema no se los indica, siempre el ángulo va a ser con respecto a la normal. Si ya el problema les dice, no sé, el ángulo vale 50 grados con respecto a la superficie, ustedes ya saben que es este. Entonces lo que hacen es que a 90 le quitan el que les da aquí y ya tienen el ángulo, ¿ok? Vean que el ángulo del rayo reflejado también es con respecto a la normal, como lo ven aquí en el dibujo. Este ángulo y este ángulo demostrado experimentalmente, ¿verdad? Y bueno, después se vio una teoría, siempre son iguales. O sea, el ángulo con el que incide va a ser igual al ángulo con el que se refleja. ¿Ok? Y esa propiedad o esa definición es lo que nosotros vamos a llamar ley de reflexión. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Mi parte sí, profe. Ok. Ahora, ya que vimos la parte de reflexión, ahora vamos a ver la parte de refracción. ¿Ok? En este caso, nosotros, digamos, vamos a tener el rayo incidente, el rayo reflejado, pero ahora nos va a salir un rayo refractado. ¿Ok? Entonces, como dice aquí en la presentación, como en la reflexión, la dirección de la onda transmitida muestra un comportamiento interesante debido a la naturaleza tridimensional de las ondas de luz. Porque eso es importante mencionarlo. Vean que ustedes ya vienen de un curso como Física General 2, donde ustedes ya han visto la parte de ondas. Recuerdan que ustedes vieron ondas sonoras, ¿verdad? Que son ondas que se mueven en el aire y tenían ondas en cuerdas, ¿ok? Pero si ustedes se acuerdan, ese tipo de ondas, las dos, lo que hacían eran que se movían en el mismo medio, o sea, en la cuerda o en la parte de aire donde se estaba moviendo. Ahora nosotros consideramos que las ondas de luz pueden moverse para muchos lados, ¿verdad? Porque la luz es tridimensional. Entonces, cuando yo tengo un medio, por ejemplo, aire, y abajo tengo vidrio o tengo agua o otro medio que tenga diferente índice de refracción, ¿verdad? Refracción. Nosotros vamos a ver que nos sale el rayo refractado, ¿ok? Ahora, este rayo refractado, ¿verdad? El ángulo de refracción se hace con respecto a la normal, igual que en los otros dos casos, del rayo incidente y el rayo reflejado, ¿ok? Vean que él tiende como a doblarse, o sea, no va a salir con el mismo ángulo con el que entró, porque está cambiando de medio, ¿ok? Entonces, el rayo incidente y el rayo reflejado, no, el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado, todos se encuentran en el mismo plano. Y nosotros podemos describir esta situación con la siguiente fórmula, ¿ok? Vean que cita 2 va a ser el ángulo refractado, cita 1 va a ser el ángulo incidente, V2 es la velocidad de la luz en el segundo medio y V1 es la velocidad de la luz en el primer medio. ¿Okay? Principalmente ustedes van a ver que el ángulo de refracción, cita 2, depende de las propiedades de los dos medios y del ángulo de incidencia, que es cita 1. ¿Ok? Ahora, vamos a
bueno, voy a terminar de ver esto y pasamos a la simulación. Ok, ¿qué pasa cuando yo tengo un índice de refracción más pequeño y va a un índice de refracción más grande? Bueno, vamos a ver que este ángulo va a tener un comportamiento particular. Si es de aire a vidrio, ¿verdad? Cuando el rayo pasa por el aire, lleva cierta velocidad. Cuando pasa a un, ¿cómo se llama esto? A un, ¿cómo les digo? Bueno, a este material, ¿verdad? Que tiene mayor índice de refracción, ese cambio lo que va a hacer es que disminuya la velocidad. Entonces, este rayo refractado va a tender a pegarse a la normal. Caso contrario, que más bien fuera que yo voy de vidrio a aire, el ángulo refractado va a tender a separarse de la normal. ¿Ok? Se va a ver más abierto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora, vean que yo ya mencioné algo que se llamaba índice de refracción, pero tal vez no les quedó muy claro qué era. ¿Ok? Entonces, el índice de refracción es importante primero mencionar que la luz se desplaza a su máxima velocidad en el vacío. ¿Ok? Entonces, es conveniente definir el índice de refracción n de un medio como la razón, donde n se denota como índice de refracción y es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en un medio. ¿Ok? Entonces, recordemos que en el vacío la velocidad de la luz es una c y en un medio particular es una v. ¿Ok? Vean que por eso es que yo les digo que cambia, porque la velocidad en el medio también cambia. Entonces, el índice de refracción va a estar cambiando dependiendo del medio. Ahora, cuando la luz cambia de un medio a otro, su frecuencia no cambia, pero lo que sí cambia es su longitud de onda. Entonces, ustedes pueden revisar toda la demostración en la parte del libro, que viene paso por paso, paso por paso. Yo ahorita les estoy hablando como la parte física y las ecuaciones más importantes, que eso es como lo que necesito que se lleven de este resumen de teoría, digamos. Ok. Vamos a llegar a una expresión que dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo en el medio 1, ¿verdad? Es igual al índice de refracción en el medio 2 del seno del ángulo del medio 2, ¿verdad? Esto es lo que vamos a conocer como la ley de refracción de Snell. Siempre que ustedes les mencione la ley de refracción de Snell, es esta fórmula que está acá. Entonces vamos a demostrar esto con una de las simulaciones. Vamos a cambiar. Ok. Vean que yo ya tengo un haz ahí, ¿verdad? Un láser. Y yo lo que voy a hacer es, de hecho, es el ejemplo que les puse ahí. Digamos, en este caso lo voy a hacer de aire a agua. No, voy a ponerlo con vidrio mejor, para que sea igual al ejemplo. ¿Ok? Entonces yo voy a medir aquí, quiero que incida este ángulo con 30. ¿Ok? Ahora, vean que el material que está aquí arriba es aire y este de abajo es vidrio. Vean cuando yo tiro el haz de luz. Vean, el haz llega a la superficie, ¿verdad? Se refleja y otro de sus rayos se va a refractar. ¿Ok? Vean que si yo llego y mido, ¿recuerdan que dijimos que el ángulo incidente es igual al reflejado? ¿Recuerdan? Vean que aquí yo tengo que, por ejemplo, si esto lo pongo en 30, incide en 30 aquí con respecto a la normal y se refleja con 30 con respecto a la normal. Si ustedes estuvieran ahorita llevando el laboratorio de física general 3,
y o sea, verían esto en el laboratorio, que esto es lo que se demuestra. Ok. ¿Qué pasa cuando, recuerdan que yo les dije, bueno, esto depende. Si el ángulo de incidencia es muy grande, ven cómo se va comportando el rayo. O sea, yo estoy muy alejada de la normal. Entonces, mi rayo reflejado y el refractado también se van a ver alejados de la normal. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera más bien aquí al revés? ¿Ven lo que les dije? Que la velocidad, como digamos, pasa de una menor a una mayor, el rayo se separa de la normal, a diferencia como lo teníamos hace un instante. Si ven esa diferencia de este ángulo, bueno, de estos, ¿cómo se llaman? Rayos de láser. ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. Entonces, vean, siempre vamos a tener presente ese tipo de cosas. Vean que aquí es, de hecho, esto es bastante, ven, si fuera el mismo medio, veríamos un haz sin interrupciones, ¿verdad? Pero en este caso estábamos considerando que teníamos vidrio. Ok. Ahora, voy a pasarme de nuevo a la presentación. Ok. Ahora, la siguiente sección habla del principio de Huygens. ¿Ok? El principio de Huygens dice que todos los puntos en un frente de onda determinados se toman como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias, llamadas trenes de onda, que se propagan hacia afuera por un medio con magnitudes de velocidad características de ondas en ese medio. Entonces dice, después de un intervalo de tiempo transcurrido, la nueva posición del frente de onda en la superficie es tangente a los frentes de onda, a los frentes de ondas circulares. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso? Vean que yo tengo acá un frente de onda. ¿Ok? Y acá tengo el siguiente. En este caso, los frentes de onda son paralelos, ¿verdad? Son paralelos y verticales. Entonces, pasado un tiempo, ¿verdad? Un delta t. Recuerden que la distancia está definida como, bueno, la velocidad está definida como el cambio de la posición con respecto al tiempo. Si yo despejo el cambio de posición, tengo este término que está acá. Y lo que vamos a ver es que, digamos, estos que están acá, ¿verdad? Es lo que dice ahí, el nuevo frente de onda se dibuja tangente a las ondas circulares que irradian de las fuentes puntuales en el frente de onda original. Entonces, yo considero, por ejemplo, estos puntos como fuentes de, ¿cómo es? Fuentes de frentes, ¿verdad? Que son puntuales, digamos, como si solo existiera este puntito. El frente de onda de esto va a formar como un círculo, ¿ok? Entonces, eso va a causarlo en cada uno de los puntos. Entonces, nosotros dibujamos el nuevo frente de onda como la tangente de todos estos círculos, ¿ok? Lo mismo pasa si yo tuviera un frente de onda circular, que un frente de onda circular fue como el que vimos en la simulación cuando hacíamos la rendija muy pequeñita, ¿verdad? Que cuando pasaba se veían como círculos. Eso mismo también lo respeta. Entonces, si se hace todo ese cálculo, ¿verdad? Toda la demostración física, se llega a esta definición, donde yo puedo expresar el seno de cita 1 y el seno de cita 2 en términos de la velocidad y el cambio del tiempo. Y, por ejemplo, de los catetos. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de hecho, esto es como de las partes que más me gustan, porque como ya les he dicho, yo soy meteoróloga y esto es lo que yo estudio. Ok, en atmósfera y bueno, en muchos fenómenos, ¿verdad? Que se encuentran en la vida diaria, nosotros vamos a ver un fenómeno llamado dispersión. ¿Ok? La dispersión es una propiedad importante del índice de refracción N.
Y es que para un material determinado, el índice varía con la longitud de onda de la luz que pase por el material. ¿Ok? Ustedes pueden encontrar fenómenos de dispersión en la atmósfera y eso ustedes lo encuentran siempre. Y lo pueden encontrar, de hecho, como en su vida diaria. Ustedes ven que hay un atardecer muy bonito y así inmediatamente todo el mundo está subiendo fotos de ese atardecer en Instagram. ¿Ok? Entonces, aunque ustedes no lo vieron y estén en sus casas, les llega la foto del atardecer. También tenemos fenómenos, de hecho, la dispersión en los atardeceres ocurre por la incidencia de la luz solar en la atmósfera. ¿Ok? Entonces, se dispersan los colores y por eso es que nosotros en el amanecer y en el atardecer vemos colores diferentes. Hay lugares en los que generalmente la dispersión ocurre por las partículas que hay en la atmósfera. Entonces, lugares que están muy contaminados van a tender a tener colores diferentes en su atmósfera. Entonces, digamos, en lugares muy contaminados muchas veces se dan como colores, ¿cómo se llama esto? Como morados o anaranjados muy fuertes. En atmósferas que no están tan contaminadas, generalmente la dispersión se ve como azulada, azulada, o se ve roja, o sea, anaranjada tirando a roja, ¿verdad? También tenemos fenómenos como el arco iris. El arco iris se forma por la dispersión de la luz en gotas de agua. ¿Ok? Entonces, yo tengo arco iris, ¿verdad? Que se producen por esa forma. De hecho, la teoría dice que los arcoíris usted los puede ver solo si su rango de visión está por lo menos a 42 grados, ¿verdad? De donde se está dispersando, pero puede cambiar, ¿ok? Vean que hay ocasiones donde ocurre que sale un doble arco iris. Entonces, lo que ocurre es que ocurre otra refracción, que de hecho, si ustedes ven los arcoíris dobles, tienen los colores invertidos a un arco iris normal. Recuerden que yo les dije que las longitudes de onda dependen también de la frecuencia. Las longitudes de onda pequeñas, que ustedes ya vieron en el capítulo 33, se relacionan con colores, por ejemplo, morado, azul. Después las intermedias van ahí como amarillo, perdón, verde, amarillo, anaranjado, etc. Vean que las longitudes de onda más pequeñas se ubican abajo en el arco iris. Se dispersan primero. Y las más, o sea, en la parte de afuera tenemos las longitudes de onda más grandes, que son los rojos y los amarillos. Otros dos fenómenos que también nosotros podemos ver por dispersión, ¿verdad? Porque también hay combinado refracción y reflexión. Son estos que no sé si ustedes alguna vez los han visto, pero son los halos, ¿ok? Los halos se producen principalmente en lugares muy fríos. Entonces, lo que ocurre es que se ve el sol y el sol se ve rodeado como por un círculo luminoso, ¿ok? Que de hecho en los halos la particularidad que tienen es que se ven como otros máximos acá. Después van a ver que se relaciona con un tema que vamos a ver más adelante. Estos se llaman sundogs, que antes lo que decían era que eran como perros, ¿verdad? Como la historia, que perseguían al sol cuando ocurría este fenómeno. Entonces, por eso se llaman sundogs. Ahora, hay un fenómeno muy parecido al halo, pero este fenómeno se llama corona. La corona generalmente ocurre alrededor del sol o alrededor de la luna. Lo que ocurre es que la atmósfera está tan cargada de gotitas de agua que esas gotitas de agua hacen lo mismo que hacen cuando hay un arco iris. Pero en este caso, digamos, cuando ustedes ven, la corona se hace alrededor de este astro, ¿verdad? Ya sea la luna o el sol. A diferencia del arco iris, el arco iris no se le ve el sol, ¿verdad? Más bien necesitamos que el sol esté como detrás para poder ver el arco iris. En la corona no. Entonces, la corona la podemos tener, por ejemplo, en la noche o en el día.
Entonces es bastante interesante eso. Esa aplicación, digamos, bueno, no es aplicación, esa descripción de estos fenómenos. No sé si alguien iba a decir algo, oí que alguien, Profe, sí. entonces digamos, esos colores que a veces uno ve muy intensos en los atardeceres, es que digamos, hay gente que ha dicho como que es porque el atardecer genera como mucha contaminación, pero usted dijo que eso es por la contaminación que ya tiene el lugar. Sí, es por la cantidad de partículas suspendidas en el aire. Entonces, dependiendo cómo el tamaño de la partícula, así es como se va haciendo la dispersión. Entonces, generalmente se dispersa azul, verde y después rojo. Por eso es que ustedes ven a lo largo de la tarde que se va poniendo rojizo. Ah, ok, es que no sé, yo ya he escuchado, he visto como en varios lugares donde dicen que cada día hay como mucha contaminación por los atardeceres y que generan como así, pero en realidad no es eso. No, realmente, digamos, más bien es ya la contaminación que tiene la ciudad, porque el sol, o sea, el atardecer lo único que hace es dispersar, o sea, no o sea, la posición del sol, ¿verdad? Con respecto a la posición de la atmósfera, lo que hace es que los rayos se dispersen, ¿verdad? De hecho, es bastante interesante. No sé si ustedes han visto alguna vez, digamos, si ustedes se paran en sus casas, digamos, afuera, y se ponen a ver la montaña, ¿de qué color ven la montaña? Así, digamos, piénsenlo así. Digamos que ustedes van a ir al volcán Irazú, por ejemplo, y ustedes, no sé, están bastante lejos del volcán y ven toda la parte montañosa. ¿De qué color ven ustedes esa montaña? ¿La ven verde o la ven de otro Sí, color? verde. Y no sé, como medio azul o... Se ve azul. Ajá. Cuando ustedes empiezan a acercarse, ya es cuando la empiezan a ver verde. Eso ocurre por la dispersión. ¿Por qué ocurre? Porque cuando ustedes están muy lejos, ustedes tienen mucha atmósfera entre ustedes y la montaña. Entonces se dispersa mucho color azul. Por eso es que cuando ustedes están lejos de una montaña, ustedes la ven azul. De hecho, se ve así como un color más oscuro que el de la atmósfera. Cuando ustedes empiezan a acercarse a esa montaña, lo que empiezan a ver es que ya se empieza a poner verde, porque ya no hay tanta atmósfera entre ustedes y digamos, la montaña. Entonces, eso también es algo muy curioso que la gente nunca, bueno, yo, que soy meteoróloga, sí me lo he preguntado varias veces, pero la gente que no estudia eso, o sea, no, como que no le presta atención, pero eso ocurre. De hecho, y les voy a poner otro ejemplo, no sé si ustedes han visto, cuando ustedes salen a ver las estrellas en la noche, ustedes tienen que, por ejemplo, cuando ustedes ven estrellas, titilan, pero cuando son planetas, la luz es fija, o sea, ustedes ven un punto brillante, pero si es una estrella, se ve titilando, que de hecho esa es como la forma de identificar una estrella y un planeta. Tiene la misma lógica. Cuando nosotros estamos viendo un planeta, los planetas no están tan lejanos como una estrella. Entonces, no tenemos tanto medio entre nosotros y lo que estamos viendo. Entonces, por eso es que el planeta se ve quedito, que no se está moviendo. Como la estrella está demasiados años luz de nosotros, o sea, recuerden que el año luz es una distancia. Como están tan lejos de nosotros las estrellas y hay tanto material, digamos, galáctico y atmosférico entre nosotros y la estrella, por eso es que vemos a la estrella titilar, ¿verdad? Porque empieza a dispersarse la luz que estamos viendo de esa estrella. Entonces, vean que estas son cosas que ustedes generalmente o sea, están en contacto con ellas, pero tal vez nunca se habían preguntado por qué es que ocurre. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro y les haya gustado esta parte. Ok, ahora, ya pasamos ahora de dispersión y ahora pasamos a la reflexión interna total. ¿Ok? La reflexión interna total lo que nos dice, ¿verdad? Es que se representa al dirigir luz desde un medio con un índice de refracción determinado hacia otro que tenga un índice de refracción menor. ¿Ok? Yo tengo ¿verdad? Que el índice de refracción es más grande y que es menor.
Vean que es como lo que vimos ahora, vidrio y aire. Ahora, cuando yo hago incidir mi rayo, va a llegar cierto punto en donde el rayo, digamos, ya no se va a refractar, sino que se va a reflejar, como esto que ustedes tienen aquí, como estos puntos. No, perdón, ese no era. Era este, el 5 y el 4. Y falta uno ahí. Bueno, ahorita lo vemos con la simulación. ¿Ok? Cuando ya pasa eso, que el rayo de luz ya no se refracta, sino que solo se refleja, es lo que nosotros llamamos reflexión interna total. A ese ángulo le vamos a llamar el ángulo de la reflexión total interna. Y lo vamos a denotar como un zeta sub c de crítico. ¿Ok? Vean que nosotros lo establecemos porque decimos que nuestro ángulo del rayo refractado es igual a 90. O sea, vean que se pega a la superficie de la que estamos estudiando. Entonces, al pasar eso, llegamos a esto que tenemos acá, que nos dice que cuando tenemos un índice de refracción inicial mayor que el final, digamos, se llega a cumplir esto. ¿Ok? Esto es lo que utiliza generalmente esto que se llama fibra óptica. ¿Ok? La fibra óptica es un tubo flexible de luz, ¿verdad? Y se utiliza un cable de fibras paralelas para construir una línea de transmisión óptica. De hecho, esa es la forma más eficiente de como trasladar información. Por eso es que ustedes han visto que a las personas que tienen internet con fibra óptica, la velocidad del internet es mucho mayor. ¿Ok? Generalmente nosotros vamos a encontrar la fibra óptica, que es estos, no sé, tubitos que tenemos aquí, ven que solo se ilumina en la parte central. Entonces tenemos que eso es una fibra de vidrio. ¿Okay? La fibra de vidrio va a estar, ¿cómo se llama esto? Recubierta, ¿verdad? Con otro tipo de fibra de vidrio. Y después se le pone un plástico por encima. Y nosotros las vemos de esta forma. Entonces lo que hace la información es irse como reflejando por esa fibra óptica, o sea, de hecho se hace con luz. Y bueno, sabemos que cualquier pérdida de intensidad en una fibra óptica se debe en esencia a reflexiones de los dos extremos y a la absorción por el material de la fibra. ¿Ok? Entonces, esas son también aplicaciones que nosotros podemos encontrar en la parte esta de óptica. Ahora, vean que me voy a pasar a la simulación. Ok. Vamos a ver si esto lo puedo mover hacia acá. No lo puedo bajar. Bueno, entonces hagámoslo al revés. Digamos que yo tengo aquí aire y aquí vidrio. ¿Ok? Recuerdan que nosotros hablamos de que hay un cierto ángulo que es crítico. Entonces vamos a ir probándolo. Vamos a ver. Ahí es cuando hay reflexión y refracción. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a moverlo a cierto ángulo, o sea, llegar al ángulo crítico, es cuando pasa esto, que solo hay reflexión. ¿Ok? Entonces, el ángulo puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. ¿Ok? Ya cuando aparece eso, ya no es ángulo crítico. ¿Ok? El ángulo crítico es cuando ya se esconde ese rayo refractado. Pero principalmente eso es lo que vemos en óptica. De hecho, es bastante, no sé, interesante. A mí me gusta mucho este tema. Vamos a ver, devolvernos. Ya no, creo que ya terminamos aquí. Voy a dejar de grabar.